Estamos con el profesor Hernán Ormazábal, un penalista chileno, uno de los más grandes teóricos del derecho penal latinoamericano, que ha escrito junto con Juan Bustos dos magníficas obras, y quisiéramos conocer un poco, un extracto de ese pensamiento jurídico en estos minutos. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias en primer lugar por tu amable presentación, Ramiro. ¿Nos podrías, por favor, decir, si podrías comparar la teoría del derecho penal que está en tus obras con la teoría funcionalista del derecho penal? ¿Cuáles son las diferencias? Nuestra propuesta está basada en el bien jurídico. Para nosotros, la teoría del bien jurídico o un concepto material de bien jurídico está en la base del delito. Por lo tanto, no es la acción, como tradicionalmente se han establecido las diferentes teorías del derecho penal, las teorías del delito, desde el positivismo de Liszt-Belling hasta las actuales teorías funcionalistas que están tan actuales, ¿no? tan vigentes, tan de moda, ¿no? Que colocan la acción en la base de la teoría del delito. Para nosotros está el bien jurídico, un concepto material de bien jurídico. Nosotros entendemos que la acción no es un elemento de la teoría del delito, sino que la acción forma parte de la tipicidad. Y por lo tanto, el contenido de la acción se la da el concepto de bien jurídico. Eso es lo que define. No es la acción como un concepto ontológico, ¿no? Sino en cuanto a la acción condicionada en su contenido desde el bien jurídico. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí. Quisiera que pienses en nuestros jueces latinoamericanos. Sí. ¿Cómo entender esto en un ejemplo? Sí, perfectamente. Por ejemplo, el ejemplo que yo creo más claro es en la tentativa imposible. En la tentativa imposible, para nosotros no es punible y no puede ser punible por cuanto la acción no tiene el significado lesivo del bien jurídico. Por ejemplo, si una persona trata de envenenar a otra y le da una sustancia que no es veneno, una sustancia que es inocua, no está creando ningún riesgo al bien jurídico. Y por lo tanto, esa acción no significa matar. ¿Por qué? Porque el bien jurídico vida, que sería el protegido allí, no se ve afectado por esa acción. Subjetivamente puede tener el significado de matar, pero objetivamente no es matar. Por lo tanto, la tentativa imposible no puede ser punible. ¿Alguna diferencia en la antijuricidad? Diferencia en la antijuridicidad. Nosotros entendemos, ¿no?, que la antijuridicidad no es meramente formal, simplemente de ser contraria a una norma jurídica, no es simplemente ilícito, sino que la antijuridicidad tiene que ser material. Desde un punto de vista material, en consecuencia, el contenido de la antijuridicidad viene dado por el riesgo efectivo o concreto o lesivo del bien jurídico. O sea, una conducta no será antijurídica por cuanto lesione simplemente una norma o afecte a una norma prohibitiva, por ejemplo, sino que será materialmente antijurídica en cuanto que la acción se concreta en una lesión efectiva del bien jurídico. La teoría del error, brevemente. Tendríamos que hablar aquí, en este caso, ¿no es cierto?, del error, tendríamos que hablar de error de tipo, la distinción que hay entre error de tipo y error de prohibición. Luego, si estamos hablando de error en el ámbito del injusto, como sucede en este caso, ¿no?, tiene que hablarse de lo que se llama el error de tipo. Nosotros, lo que se ha llamado la doctrina tradicional, el error de tipo. Nosotros preferimos hablar en estos casos de error sobre un elemento integrante de la infracción penal, porque nosotros entendemos que la infracción penal, o el injusto, mejor dicho, el injusto viene configurado por estos dos momentos, el momento de la tipicidad y el momento de la antijuridicidad. Luego, esto significa que si una persona tiene un error, no sobre un elemento del tipo, sino sobre un presupuesto, por ejemplo, de una causa de justificación, está incurriendo en un error sobre un elemento integrante de la infracción penal. Ese es un error, en definitiva, un error sobre el injusto.
no sobre el tipo, sino que un error sobre el injusto. Porque nosotros distinguimos, como tú sabes muy bien, entre injusto y culpabilidad. Y para nosotros el término culpabilidad, en tanto que nos recuerda, ¿no es cierto?, el libre albedrío, es decir, fundamentos no científicos de la exigibilidad de responsabilidad de una persona, preferimos hablar de una teoría del sujeto responsable, es decir, de la responsabilidad del sujeto. Son momentos diferentes, son dos teorías diferentes para nuestra. Claro que lo mencionas, a mí me parece que ahí hay uno de los aspectos más importantes de la perspectiva crítica de ustedes. No sé si nos puedes hablar un poco de esta teoría del sujeto responsable y la diferencia de la teoría tradicional. Y también de las potencialidades para aplicar en contextos de inequidad como los que vivimos en Latinoamérica. Yo creo que todo el rendimiento de la teoría del sujeto responsable lo da en la aplicación práctica, en tanto que nosotros entendemos que el problema no es de culpabilidad. Porque si nosotros hablamos culpabilidad por la misma carga que tiene la palabra, que tiene el concepto, estamos refiriéndonos al sujeto, a los aspectos subjetivos del sujeto mismo, ¿no? Si al sujeto, ¿no es cierto?, si al sujeto es culpable, se dice en las teorías tradicionales, me vas a permitir hacer este reduccionismo, no tenemos más tiempo, las teorías tradicionales dicen el sujeto es culpable porque habiendo podido elegir entre no realizar el injusto, optó por realizarlo, ¿no? Como si existiera esa libertad, ¿no? Existiera ese libre albedrío, como si pudiera comprobarse que en el momento que existe un determinado momento en la historia del sujeto, en la vida del sujeto, en que se le da esa opción de elegir, y entonces elige él ir contra la norma. O sea, hacemos caer toda la responsabilidad en el sujeto. Nosotros entendemos que el problema es otro. El problema es de legitimidad del Estado para exigirle a la persona un comportamiento conforme a la norma. Es decir, ¿puedo yo exigirle a esta persona concreta que no atente contra la propiedad? ¿Puedo exigirle yo a esta persona concreta, ¿no?, que respete la norma en definitiva, en las circunstancias concretas de esa persona? Entonces eso nos lleva a nosotros al sujeto concreto, a la persona concreta, para ver si acaso el Estado está legitimado para exigirle ese comportamiento conforme a la norma. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo exigirle un comportamiento conforme a la norma a una persona a la cual la vida le ha dado todas las oportunidades, que por lo demás darle las oportunidades es una obligación del Estado, ¿no? Así lo entendemos nosotros, que exigirle un comportamiento conforme a la norma a una persona que ha vivido al margen de la sociedad. Y esto nos tiene que llevar, por ejemplo, a nuestra situación dentro de Latinoamérica, donde viven en nuestros países personas que viven dentro de diferentes ámbitos culturales, que han desarrollado sus propios sistemas de convivencia y que conviven conforme a sus propias normas. Entonces, y que por otro lado, no solamente eso, han elegido eso, sino que respecto de ellas el Estado se ha desentendido. Y yo no me estoy refiriendo, fíjate que yo en eso no me estoy refiriendo a situaciones extremas, como podrían ser los no contactados, que esas son situaciones extremas, donde allí está clarísimo que no se puede exigir un comportamiento conforme a la norma, a nuestras normas, sino yo estoy hablando incluso de los marginados dentro de nuestras propias ciudades. Dentro de nuestras propias ciudades, personas, ¿no?, que no han tenido las oportunidades de educación, de salud, que han vivido durante generaciones en situación de marginación. ¿Podemos exigirle nosotros comportamiento conforme a las normas? ¿Podemos exigirle nosotros lo mismo a una persona que vive en la marginalidad dentro de una ciudad o dentro de una persona que vive dentro de una situación de normalidad en el ámbito urbano? Obviamente que no. Empíricamente está demostrado que nuestras cárceles están llenas de marginales, llenas de personas pobres que no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen seguro social, no tienen... Si aplicáramos la teoría que están proponiendo ustedes, que han propuesto, ¿cuáles serían las consecuencias? Primero, ¿cómo un juez aplicaría eso, por ejemplo, a un ladrón habitual, que es pobre, que es sin educación, que es marginal, que no tiene familia, que no tiene trabajo? Una. Y dos, ¿cuál sería la consecuencia en esta situación muy latinoamericana de tener a los más vulnerables encerrados?
¿Qué pasaría aplicando seriamente tu teoría? Mira, primera cuestión, lo que tú señalas con respecto a que las cárceles son los espacios de los marginados, eso es absolutamente cierto, pero no solamente aquí en Latinoamérica. Puede ser que la intensidad de la marginación sea diferente, pero normalmente las normas penales lamentablemente van en una sola dirección. Es decir, constituyen, fíjate tú, constituyen, yo creo, avances importantes cuando nosotros empezamos a plantear políticas criminales que sancionen a los responsables de esta situación de crisis económica que estamos viviendo principalmente en Europa. Que esas situaciones de crisis económica que estamos viviendo principalmente en Europa, no se deben justamente a los marginales, sino que justamente a las personas que debieran tener tenido la responsabilidad que no se produzcan esas marginaciones. Entonces esa tremenda situación que estamos viviendo, sin embargo nos encontramos que no podemos recurrir al derecho penal en estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos normas penales, o bien porque nuestro sistema penal no está preparado o nuestro sistema penal no ha sido pensado para perseguir este tipo de comportamientos. A duras penas logramos nosotros perseguir, ¿no?, la corrupción política, ¿no?, el saqueo de las arcas del Estado por corruptos políticos que la hacen desde el poder. Así y todo, ¿no?, el aparato del Estado, las clases políticas disponen de instrumentos para la impunidad, como son los indultos, ¿no?, como son los indultos, por ejemplo, ¿no?, esas medidas de gracia. Ahora, en nuestra teoría, ¿a qué se refiere? Que nosotros tenemos que ir, ¿no?, nosotros tenemos que ir al sujeto concreto. Por lo tanto, dar una fórmula general, ¿no?, una fórmula general que nos permitan sacar a nosotros conclusiones de carácter general de los efectos que produciría, y claro, yo no puedo dártela. Lo que sí yo te puedo garantizar, que seguramente, si nosotros empezamos a mirar los expedientes que están en la base de las condenas de esta persona, estoy seguro que nosotros podremos establecer, ¿no?, podremos cuestionar, ¿no?, esa capacidad que se arrogó el Estado en ese momento concreto, ¿no?, ese juez en cuanto órgano del Estado, ¿no?, para condenar a esas personas, o por lo menos, ¿no?, para establecer una exigibilidad, ¿no?, una exigibilidad atenuada. Todo eso nos permite, yo estoy seguro, ¿no?, estoy seguro que eso nos llevará a revisar muchas de esas condenas. Muchas de esas condenas, posiblemente no a todas, ¿no?, porque no podemos llegar no creo que sea una equivocación general, ¿no es cierto?, la que haya producido, ¿no?, el encarcelamiento de esas personas, pero yo estoy seguro que podremos llegar a establecer el no merecimiento de la pena de prisión, por lo menos, respecto de estas personas. Yo creo, por eso siempre hemos planteado nosotros que la pena de prisión, que frente a la prisión hay que plantearse alternativas, otro tipo de penas, y tampoco decir penas más humanas, penas que permitan desarrollar a ese individuo, ¿no es cierto?, permitan desarrollarse a esos individuos como, aunque claro, no son penas prácticamente, sino que medidas alternativas que permitan desarrollarse a esos individuos, a esos marginados como personas, ¿no? Para ir cerrando, quisiera que nos digas cuál es la función del derecho penal en una democracia constitucional. Vaya, mira, yo francamente, yo te puedo decir, a ver, el derecho penal tiene el fin y la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Los bienes jurídicos, en tanto que son garantías de la convivencia, ¿no?, en tanto que son garantías también del individuo frente al poder, frente al Estado. Entonces, a mí un derecho penal, yo desde luego en una democracia constitucional, un derecho penal que pueda cumplir una función
es un derecho penal, ¿no?, que sea de exclusiva protección de bienes jurídicos y un derecho penal mínimo, ¿no? Un derecho penal reservado solo para aquellos conflictos, ¿no?, más importantes. No creo que el derecho penal deba utilizarse, más aún, creo que es contrario a los principios generales de un Estado constitucional de derecho, que el derecho penal se emplee como instrumento, ¿no?, un instrumento para lograr una pretendida paz social, ¿no? La paz social no se logra con el derecho penal. Lo único que se logra con el derecho penal es marginación. Y además una marginación que se va repitiendo, generación tras generación. Por eso mismo yo creo que mejor que un derecho penal, tiene que buscarse algo mejor que un derecho penal, o un derecho penal por lo menos donde se contemplen no penas, sino que un derecho penal que contemple alternativas para la solución del conflicto. Un derecho penal que contemple lo que es el delito, lo que es el delito en la realidad, en definitiva un conflicto entre personas. Es decir, un derecho penal que plantee soluciones al conflicto. Muchísimas gracias, Hernán, por tu tiempo y por estar también en nuestra universidad compartiendo con nuestros alumnos tus conocimientos, tu experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, yo encantado, cuando quieras, Ramiro.